Hola, ¿cómo están? Lo que vamos a ver en este primer video de clase es la segunda parte del tema de aminas. Si ustedes recordarán, la última clase vimos una presentación general de este tópico, siguiendo luego por cómo son las estructuras de este tipo de moléculas, donde la estrella es el nitrógeno, y luego ver ciertos aspectos estructurales y sus propiedades físicas, las cuales, como hablamos, están determinadas por los átomos que la componen y las propiedades que estos le confieren. Eh, Luego de ver sus propiedades, de cómo podemos caracterizarlas estructuralmente, hablamos de la reactividad de estas, enfocándonos en dos aspectos: la posibilidad de que estas actúen como base, ya sea captando protón o siguiendo electrones, también, ¿no? En una definición más amplia, o que estas actúen como nucleófilo, eh, que es el caso de cuando estos electrones se ceden para formar un nuevo enlace. La basicidad la desarrollamos de una forma muy amplia, dando una explicación de todos los factores que la afectan, principalmente explicando el comportamiento de esta tabla según la estructura de los compuestos de las aminas que están involucradas, explicando por qué las aromáticas son menos básicas que las alifáticas, hablando también sobre factores como la hibridación, cómo influye la hibridación sobre esto, y el uso que ustedes tradicionalmente le dan, que es el aprovechamiento del cambio de solubilidad de las aminas según el pH. Luego trabajamos de ella como nucleófilo, mostrando las primeras posibilidades de síntesis, mostrando que la alquilación de aminas no es el mejor método, pero mostrando otras alternativas como la síntesis de Gabri y luego una variedad de métodos reductivos. Lo último que abordamos en la clase pasada fue las reacciones que estas tienen, y es lo que vamos a continuar en la de hoy, donde vimos la formación de amidas. La formación de amidas lo vimos a través de la reacción. Permítanme mostrar, de paso probamos si funciona esto como pizarrón. La reacción entre un derivado de un ácido carboxílico, que en este caso es el aruro, un acilo, dado que es la especie más reactiva, que puesta a reaccionar con alguna amina, lo que nos permite es la síntesis de una amida. En este caso, recuerden que se necesitan 2 moles de la amina que participe. Un mol es el que va a ser el que ingrese para formar el enlace amida propiamente dicho, y el segundo mol participa captando el protón que queda en exceso, o sea, participando como base, ¿sí? Dando como resultado la formación de la amida, en este caso una amida N sustituida, propiamente dicha, ¿sí? Más la base en ese caso, ¿sí? Recuerden que este tópico lo habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Recuerden que en este paso inicial de reacción, la cámara se toma su tiempo para hacer foco, pero igual va a servir. En este paso inicial de la reacción, recuerden que ustedes están haciendo una reacción de 2 pasos, donde el primero es una adición, donde se abre el carbonilo, y en un segundo paso hay una eliminación, donde el carbonilo se recupera y elimina el saliente, en este caso el cloruro. El cloro estaría participando aquí como contraión, y posteriormente también aquí como contraión, acompañando a la última amina que participó como base, ¿sí? Si nosotros continuamos entonces luego de esto, lo último que presentamos fue la formación de sulfonamidas. Lo que yo les dije, que la formación de sulfonamidas opera de manera similar al mecanismo que mostramos anteriormente, ¿sí? Tendremos el ingreso de una amina, nada más que ahora, en lugar de tener el haluro de acilo que veníamos teniendo, hemos reemplazado el grupo carbonilo por un tionilo, ¿sí? Que funcionará recibiendo a nuestro nucleófilo, ¿sí? De manera tal que nuestra molécula intermediaria, que será atacada por una base, es esta estructura, donde la base roba un protón, de manera equivalente a lo que vimos anteriormente, que es la función que hacía el segundo mol de amina, ¿no? Dando como resultado la formación de una sulfonamida como estructura equivalente a una estructura de amida, donde cambiamos este grupo por un carbonilo, ¿sí? ¿Qué importancia tienen este tipo de moléculas? Podemos destacar varias. En principio hay un ensayo que se conoce como ensayo de Hinsberg, en el cual se trata las aminas con cloruro de sulfonilo, o sea, en este caso estamos partiendo de un cloruro de sulfonilo en particular, ¿sí? Que ya les vamos a decir cuál es.
Y luego después ese producto se trata con base y luego con ácido. Y según cómo sea su comportamiento de solubilidad, podemos diferenciar si la amina que reaccionó para formar la sulfonamida es primaria, secundaria o terciaria. O sea, podemos sacarnos la duda de qué tipo de amina fue la que reaccionó. ¿Cómo hacemos para poder hacer esa diferencia? Bueno, en principio, del tipo de amina del que estamos hablando es el siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a correr, así podemos mostrar mejor lo que queremos exponer, ¿sí? En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es una reacción de aminas. Partamos de una amina primaria, como es el caso de esta, y lo vamos a hacer reaccionar con un cloruro de sulfonilo, el cual particularmente es el cloruro de benzensulfonilo, ¿sí? Si se fijan, como hemos visto en los mecanismos de reacción anterior, ustedes pasarán por un intermediario de estas características con carga positiva para dar luego como resultado, ¿sí?, por la acción de la base, con la sulfonamida correspondiente. ¿Sí? Pero en principio, si nosotros hacemos en forma más genérica esta reacción, lo que podemos indicar es ver qué pasa con aminas de tipo primario que ya vimos, que es la obtención de esta sulfonamida. Pero ¿qué pasa si partimos de una de tipo secundario? En este caso, la sulfonamida a la que llegaremos tendrá estas características, ¿sí?, donde no tiene ningún tipo de protón sobre el nitrógeno, ¿sí? ¿Y qué pasa si, en cambio, intentamos hacer la reacción con una amina terciaria? En este caso, lo que ustedes podrán ver es que si recuerdan el mecanismo, igual lo vamos a poner aquí, ustedes ingresarán con ese nitrógeno sobre el azufre, ¿sí?, intentando formar este tipo de estructura, donde el nitrógeno va a quedar positivo, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Para seguir evolucionando, esto eliminará el haluro e intentará ir a este tipo de estructura. Pero recuerden, si esto quiere seguir evolucionando hacia un compuesto estable, lo que tendremos que intentar hacer es perder esta carga positiva. ¿Cómo se hacía antes para perder esa carga positiva? Pues lo que hacíamos era venir con una base a quitar un protón de aquí. Y de esa manera nuestro nitrógeno quedaba neutro formando nuestra sulfonamida. Eso, en aminas primarias, como vimos, es posible. En aminas secundarias también, porque este nitrógeno tendrá un protón que viene de aquí, el cual quitamos en un segundo paso con la base. Pero si miramos cómo es la reacción en una amina terciaria, entonces podemos ver que no existe esa posibilidad. Al no tener un protón que podamos quitar acá, esta estructura es inestable y lo que sucede en realidad es que esta reacción no se da. Esto puede evolucionar hacia aquí, pero no da la formación de una sulfonamida estable, ¿sí? Lo que da simplemente es la formación de esta estructura, pero generalmente regresa, y lo que nosotros tenemos en realidad es un equilibrio, en realidad conviven nuestras dos especies, que son el cloruro de benzensulfonilo junto con nuestra amina terciaria, pero no tenemos la formación de una sulfonamida de tipo estable. Entonces aquí ya podemos establecer la primera diferencia mediante el ensayo de Hinsberg. Es, interpretando la situación a través del mecanismo, darnos cuenta que una amina terciaria no puede reaccionar para dar una sulfonamida, ¿sí? De esta manera, una terciaria diríamos que es una amina que no reacciona con cloruro de benzensulfonilo, mientras que las aminas primarias y secundarias sí lo hacen. Ahora, ¿cómo puedo distinguir con este ensayo entre la amina primaria y la amina secundaria? Si volvemos a nuestra presentación, lo que habíamos dicho es que íbamos a tratar a nuestras aminas con cloruro de sulfonilo, pero posteriormente con base y luego con ácido. Lo que vamos a intentar hacer entonces es diferenciar a nuestras aminas a través de la posibilidad de ver si podemos diferenciarla en tratamiento con base. ¿Qué sucede si las tratamos con base? Pues bien, al tratar con base, lo que nos encontramos es que tenemos la posibilidad, en este caso, de quitar el protón que está sobre el nitrógeno. Recuerden que ya habíamos hablado de esta posibilidad, por ejemplo, de quitar un protón sobre un nitrógeno, como en la síntesis de Gabriel,
dado que al tener al costado, inmediatamente al lado, un grupo que me permita estabilizar la carga negativa por resonancia, ¿sí? Entonces este nitrógeno tiene posibilidad de perder ese protón fácilmente tomando el par de electrones sobre sí. De esa manera, en este caso, es relativamente sencillo o es posible hacer este tipo de compuesto mediante la pérdida de ese protón, ¿sí? Formando, si veníamos con un hidróxido de sodio, una sal de sodio, ¿sí? El oxidrilo formará en todo caso con el protón una molécula de agua. Ahora, esta posibilidad no está aquí. Aquí nosotros lo único que podemos lograr es que se mantenga la misma estructura que teníamos antes, ¿sí? De esta manera podemos ver que entonces una amina primaria forma una sulfonamida, ¿sí? Que luego, al ser tratada con base, forma esta sal que va a ser soluble en agua, mientras que en nuestro caso, al tratar con base, nosotros no vamos a ver ningún tipo de cambio en la solubilidad del compuesto, va a seguir siendo insoluble en agua. Al tratar con ácido, lo que nosotros podemos ver es que aquí mantendremos el comportamiento que veíamos inicial de solubilidad. Sin embargo, en este caso, si volvemos a acidificar el medio, lo que vamos a lograr es que nuestra sulfonamida retorne su estructura neutra, volviéndose nuevamente insoluble en agua. De esa manera, las aminas primarias forman sulfonamida que es capaz de volverse soluble en agua por tratamiento con base y retornar a su comportamiento por acidificación del medio. En las aminas secundarias nosotros tenemos la posibilidad de formar una sulfonamida, pero que la misma no cambiará con el medio en el que tratemos, ya sea si trato con base y no cambiará, y lo mismo no pasa nada al tratar con protón porque volverá, siempre se mantendrá su misma estructura, no responde al pH, mientras que una amina terciaria no reacciona formando sulfonamidas. El único cuidado que hay que tener en este ensayo con aminas terciarias es que ustedes en algún momento van a colocar medio acuoso cuando traten con base y pueden tener una reacción con este tipo de compuesto o la protonación de la amina dando falsos positivos, pero en definitiva esta es la forma en la cual nosotros podemos utilizar el ensayo de Hinsberg para determinar si estamos en presencia de una amina primaria, secundaria o terciaria, algo que puede explicarse en función de conocer cómo es el del mecanismo de la reacción y la participación de los compuestos y el tipo de protones que participan en las estructuras. Volvamos a nuestra presentación entonces. Las drogas sulfas, y por eso traemos aquí también este tópico, dado que el grupo sulfonamida fue utilizado. Esto es una nota de color, pueden encontrar descrito esto en el CARE y leerlos ustedes, así podemos avanzar más rápido este video. Fue una droga muy importante. Ustedes tengan en cuenta que, para que sea una idea, si mal no recuerdo, alrededor de 1905 fue el descubrimiento de la penicilina, y son los primeros antibióticos importantes con los que contamos. Las drogas sulfas también están en esa época. Tengan en cuenta que antes de esa época, al no contar con antibióticos, cualquier infección, cualquier herida que podía infectarse podía conducir a la muerte, por lo cual en ese momento el descubrimiento de este tipo de sustancias fue muy importante. Estas drogas tienen una característica y es que son colorantes. Están viendo aquí un grupo que trabajaremos más adelante, que es un grupo diazo que podemos obtener. Al final de esta clase aprenderemos cómo obtener este grupo. Pero este tipo de moléculas con este tipo de estructura conjugada son colorantes, y en ese momento de la historia, alrededor de 1900, estaban estudiando colorantes que tenían a las bacterias. La idea que surgió entonces fue decir, si un colorante tiñe a una bacteria, ¿qué pasa si ese colorante es una sustancia que a su vez sea nociva para esa bacteria? Si tiñe a las bacterias, porque éstas lo captan. Si además le causa algún problema, va a producir la muerte de las mismas. Entonces se empezó a pensar en estrategias para tratar de conseguir colorantes que sean a su vez bactericidas. Así aparece el estudio de este compuesto que se conoce como Prontosil, el que están viendo en imagen. Domack fue quien lo estaba estudiando. La historia cuenta que su hija tuvo una infección muy grande y él decide probarlo con ella y la salva, y recibe, gracias a su descubrimiento del Prontosil como una droga sulfa que es un bactericida, el Premio Nobel de Medicina en 1939. Este compuesto tiene una serie de cosas muy interesantes. Una es, sabemos que en la actualidad nosotros no podemos probar en ningún humano sustancias que no tengan resultados adecuados en pruebas in vitro previamente, siguiendo protocolos. Bueno, esta sustancia tiene una particularidad, es que en las pruebas in vitro no funcionaba como bactericida, sin embargo in vivo sí, y eso tiene que ver porque in vivo con enlace azo se rompe y da una molécula que es una sulfonamida, un amino, ¿sí? Una sulfonamida derivada de este compuesto,
que es análoga al compuesto este que vemos acá abajo, que es el amino benzoico, ácido amino benzoico. Este ácido amino benzoico es el que usan las bacterias para sintetizar ácido fólico, ¿sí? En la biosíntesis de ácido fólico. Como la bacteria de alguna forma confunde el producto de hidrólisis de este compuesto con este compuesto que es el ácido el amino benzoico, e impide la formación de ácido fólico, de esta manera impide la proliferación de las bacterias. Así que bueno, estas drogas han cumplido una función importante dentro de la historia, y ya les digo, pueden leerlo dentro del CAREI. Otra de las reacciones de aminas que vamos a ver es su empleo para la preparación de alquenos. La reacción se conoce como eliminación de Hofmann, así que la reacción propiamente dicha va a ser una eliminación y vamos a estudiarla. Fíjense, podemos ver la primera parte de esta reacción como una amina, cuando es combinada con un haluro de alquilo, ¿sí? Lo que da es la formación, la alquilación de una amina, como ya vimos en la primera reacción de este tipo de familia. ¿Recuerdan? La alquilación de aminas, nada más que lo hacíamos con cloruro de etilo o algo por el estilo. Fíjense que al combinar con 3 molos lo que hacemos es lograr la cuaternización de nuestra amina, ¿sí? Y la liberación de 3 moles del ácido correspondiente del haluro, del hidrácido. Fíjense que ¿qué consiste el método? Que si nosotros tratamos este haluro ¿sí? de un amonio cuaternario con óxido de plata, lo que se logra es que se forme yoduro de plata que precipita, cambiando al contraión que acompaña. En este caso, al cambiar el ioduro por hidróxido, lo estamos sometiendo a formar unos compuestos que conocemos como hidróxidos de alquilamonio, unas sales que son hidróxidos de alquilamonio. ¿Qué particularidad tienen estos? Que al calentarse, ¿sí? Al ser calentados, se produce una eliminación. Una eliminación, ¿por qué? Porque la propia base va a tratar de sacar un protón adyacente al nitrógeno, ¿sí? De manera tal de formar un doble enlace, y al llevarse un protón y formarse un doble enlace se elimina también este grupo. Fíjense igual que la orientación es diferente, o sea, el tipo de alqueno en realidad, no la orientación, el tipo de alqueno que se forma es distinto al tipo de alqueno que ustedes intuitivamente formarían según lo que aprendieron en Orgánica 1. En Orgánica 1 seguramente le han explicado que las reacciones de eliminación conducen a los alquenos más sustituidos. Esto es por una cuestión de la estabilidad de los alquenos. Sin embargo, en la eliminación de Hofmann, y por eso recibe su nombre particular, lo que se logra es la formación del alqueno menos sustituido en mayor proporción, ¿sí? Cuando estoy hablando de lo que ustedes han visto, generalmente han visto lo que se llama eliminación de Zaitsev, y es que cuando una base ataca algún haluro de alquilo, generalmente algún haluro de alquilo secundario, lo que también lo logra con uno primario, va a ser una eliminación E2. Captaremos el protón, ya sea adyacente a este carbono, o este de aquí, formando un doble enlace y eliminando el cloruro, un mecanismo de eliminación E2 que ustedes conocen, dando mayor proporción del más sustituido, ¿sí? En este caso, la eliminación de Hofmann va a dar principalmente la formación del alqueno menos sustituido. ¿Cómo explicamos esto? Pues bien, para poder comprenderlo tenemos que ver un poquito cómo es esta reacción y analizar las distintas conformaciones que pueden adoptar los compuestos según el protón que nosotros querramos quitar. Fíjense que si nosotros miramos la eliminación de Hofmann de la 2-butanamina, en este caso nosotros tenemos nuestra amina, fíjense, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, en posición 2 nuestro amino, acá estaba el grupo amino que luego reaccionó con ioduro de metilio 3 veces para formar nuestro alquilamonio, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos, luego de combinarlo con óxido de plata, obtener el hidróxido, al calentarlo, este hidróxido va a robar un protón de un carbono adyacente al donde se encuentra la amina, que es este carbono, ¿sí? Y al quitarlo, se formará el doble enlace aquí, eliminando este grupo, ¿sí? Si nosotros vemos esta estructura en proyecciones de Newman, en este caso estamos observando desde aquí hacia allá, donde vemos adelante este carbono con el metilo a la derecha, el protón a la izquierda y nuestro nitrógeno cuaternario hacia abajo, y detrás podemos ver en el carbono que está detrás, entre estos dos grupos vemos al hidrógeno arriba, abajo a la izquierda veremos un metilo y abajo a la derecha
un hidrógeno. Podrán ver entonces que nosotros para poder hacer esta eliminación necesitamos tener esta situación, que se conoce como antiperiplanar. Anti porque están de distinto lado, y periplanar que está en el mismo plano, como está aquí esto en la pantalla, ¿sí? De manera tal de que cuando la base ataca el protón, se puede formar el doble enlace y el grupo irse por el otro lado donde se produce el ataque. De esta manera se generaría el 2-buteno. Esto sería para ver si hacemos la eliminación tomando este protón que está aquí. Pero nosotros podríamos tomar un protón de este grupo. En ese caso tendríamos que ver la proyección de Newman entre carbono 1 y carbono 2. Si nosotros tomamos la proyección entre carbono 1 y carbono 2, ¿sí?, veremos que siempre en el carbono 1, que es este que está aquí, tendremos 3 hidrógenos. Ahora estoy mirando desde aquí a mi molécula, estoy mirando desde aquí, de aquí hacia allá. De nuevo vemos el nitrógeno abajo, el hidrógeno a la izquierda y el etilo a la derecha, y hacia atrás vemos el otro carbono que siempre tiene 3 hidrógenos. Estamos viendo siempre las estructuras en posición eclipsada. Lo que podemos ver es que la base puede atacar este protón en posición antiperiplanar, dando el 1-buteno. Ahora, ¿por qué se prefiere esta situación antes que esta? Siendo que aquí yo tengo una posibilidad de tener un protón en antiperiplanar. La diferencia principal se debe a que en el caso de la eliminación, que es la eliminación se dé sacando un protón del carbono 1, yo en todas las proyecciones de Newman que tenga, y esto es girando esto 1/3, siempre voy a tener un hidrógeno en posición de ser quitado. Estadísticamente es más favorable. Sin embargo, si ustedes se fijan y queremos hacer este compuesto, para poder tener un protón en la posición antiperiplanar, tendré que adoptar una proyección de Newman que no es la más estable, ¿sí? De hecho, si nosotros queremos mostrar para esa situación la posición más estable, no sería esta, sino que, permítanme que se la dibuje, esperen que cambio hacia la cámara. La situación que tenía en la filmina era el grupo de amonio cuaternario aquí debajo, ¿sí? Tenían distintos grupos hacia aquí, pero aquí detrás un metilo, un protón, y si mal no recuerdo, el grupo de amonio, un hidrógeno y un metilo adelante, metilo, hidrógeno, hidrógeno. ¿Sí? Fíjense, esta estructura, esta proyección de Newman que nosotros tenemos aquí, no es la más estable, estrictamente la más estable. La más estable sería una proyección en la cual nosotros, si mantenemos nuestra estructura del carbono que está delante igual y rotamos el de atrás, nuestra posición más favorable sería esta, en la cual el grupo más voluminoso, ¿sí?, más voluminoso del carbono que está atrás se encuentre arriba, lejos del grupo más voluminoso. ¿Qué sucede? Si esta es nuestra proyección más estable, quiere decir que en la posición más estable para nuestro compuesto no tenemos un protón en el carbono que está detrás que esté en posición antiperiplanar como para que nosotros podamos realizar nuestra eliminación a través del calentamiento por el ataque de la base. ¿Se entiende? Esta situación acá no se da. En esta situación sí, pero esto es la menos estable. Sin embargo, en el caso que robemos un protón del carbono del extremo, siempre en todas las posiciones tendremos el igual valor de energía, por lo tanto en cualquiera de ellas se puede dar la eliminación y por eso se ve más favorecida. Aquí lo otro que intentamos explicar es, hemos trabajado como si fuera una eliminación 2, ¿no? Lo que ustedes conocen es, en haluros de alquilo, el ataque de una base a un protón de un carbono adyacente al que tiene el haluro, produce que la base en su intermediario, en su estado de transición, no en intermediario, en su estado de transición la base ataque el protón, momentáneamente se forma este enlace mientras se está rompiendo este enlace, ¿sí?, y se forma en simultáneo el doble mientras se rompe el saliente. Si ustedes se fijan, tiene un carácter de densidad negativa en el grupo que está saliendo, ¿sí?
Sin embargo, cuando uno analiza en detalle los intermediarios de las sales cuaternarias de amonio, la eliminación de las sales cuaternarias de amonio, lo que se encuentra en realidad es que el grupo que está saliendo siempre va a salir positivo, entonces confiere a este carbono características de carbanión, y eso es un carácter distintivo de este tipo de eliminaciones. Entonces, si bien podemos tratarla como una eliminación 2 para aprender algunos aspectos, debemos saber que cuando se estudian en detalle sus estados de transición, nosotros estrictamente no estamos teniendo el mismo tipo de estado de transición en cada uno de estos mecanismos, ya sea la eliminación de tipo 2 con respecto a la eliminación de Hofmann. Otra eliminación que uno puede también mostrar es la que sucede con la conocida como eliminación de Cope de óxidos de aminas terciarias. Ahora vamos a ver cómo se pueden formar N-óxidos, pero en principio nosotros por tratamiento con agua oxigenada podemos formar lo que se conocen como N-óxidos, es oxidar este nitrógeno, como verán queda con carga negativa nuestro oxígeno y carga positiva el nitrógeno que se dio los electrones, ¿sí? De esta manera lo que sucede es que tenemos ahora dentro de nuestra molécula un oxígeno negativo que puede actuar como base, ¿sí? Por lo cual ahora la eliminación puede darse de manera intramolecular. ¿Ven? Si se fijan, nuevamente puedo ir hacia un hidrógeno del carbono adyacente que contiene nitrógeno que está con carga positiva, de manera similar a lo que ocurría en un alquilamonio cuaternario, ¿sí? Y de esta manera, al producir el ataque del oxígeno de manera intramolecular sobre un hidrógeno del carbono adyacente, puede producir que robe el mismo, produciendo la formación de un enlace y la eliminación correspondiente del grupo cuaternario, ¿sí? El estado de transición sería el siguiente, con la formación de este enlace para robarlo, donde se rompe este y forma un nuevo doble enlace, y la consecuente formación de un alqueno y de una hidroxilamina, que es como está saliendo este grupo aquí. ¿Qué característica tiene parecido a la eliminación de Hofmann? Que principalmente también en la eliminación de Cope lo que obtenemos es la formación de los alquenos menos sustituidos, o sea, tenemos igual orientación. Aquí tenemos la reacción de formación de N-óxidos, es una reacción muy importante sobre todo para la segunda parte, para cuando trabajemos con piridina. La idea es que entonces nosotros tenemos una reacción entre una amina y el agua oxigenada, la amina terciaria, el agua oxigenada, el par libre de electrones es cedido hacia un oxígeno, produciendo la formación del óxido de amina terciaria y como consecuencia agua. ¿Sí? Guardemos esta reacción para la segunda parte, que va a ser importante. Pero como habrán visto, es el inicio de esta reacción de eliminación de Cope. Lo que veremos ahora es otra reacción que se conoce como reordenamiento de Curtius. En el reordenamiento de Curtius lo que sucede es que cuando un haluro de acilo, recuerden que esta molécula de haluro de acilo puede obtenerse por tratamiento de un ácido carboxílico con alguno de los reactivos que producen la halogenación esta, como puede ser el cloruro de tionilo o el tribromuro de fósforo, pentabromuro de fósforo, etc. Cuando es tratado con ácida de sodio, recuerden que la ácida la utilizaron los métodos reductivos, es un nitrógeno nucleofílico, pueden entonces realizar una adición-eliminación, esas dos etapas de reacción sobre un derivado de ácido para dar una acilacida que puede reordenarse. ¿De qué manera? Bueno, este nitrógeno pone en juego sus electrones para la formación de este enlace con apertura del carbonilo, que el cual luego, si intenta cerrarse, produce el reordenamiento de este grupo mediante su migración hacia el nitrógeno, el cual se ve favorecido por la pérdida de estos dos nitrógenos de la ácida como nitrógeno gaseoso. Esa es la fuerza impulsora que nos conduce al reordenamiento de Curtius y la formación de un isocianato. Este isocianato, al ser tratado con agua, lo que produce es la formación de una amina. Fíjense que esta amina lo que va a tener es un carbono menos que el ácido del que hayan partido. Creo que por ahí en el seminario hay algún tipo de ejercicio en el cual les da ese ejemplo, que les da un tipo de ácido de cadena larga que tiene 17, 18 átomos de carbono, no recuerdo, y les pide obtener así una amina con un carbono menos. Pues entonces lo que habrá que hacer es convertir el ácido a un haluro de acilo, hacer la reacción correspondiente del reordenamiento de Curtius, y uno obtendrá como resultado al final una amina con un carbono menos que el ácido carboxílico de partida a través de esta reacción. Es interesante también marcar que para esta reacción creo importante mostrar la importancia de los isocianatos. Los isocianatos como una función nitrogenada, que en este caso está representada de esta manera,
son de mucho interés tecnológico debido a que cuando son combinados con alcoholes, en este caso voy a poner un alcohol genérico, producen una función por su reacción que es una reacción de adición, por la cual dan como resultado una nueva función química que se conoce con el nombre de uretano. ¿Por qué es importante desde el punto de vista tecnológico esta reacción? Esta reacción es importante porque si uno parte de moléculas disfuncionales, esto quiere decir que parte de diisocianatos, por ejemplo, y lo combina con dioles, como esta reacción se va a dar hacia ambos lados de la molécula, mediante la formación de enlaces uretano, ¿sí?, abre la posibilidad de obtener una familia de polímeros que conocemos con el nombre de poliuretanos. ¿Sí? Los poliuretanos, por ejemplo, están presentes en todas las espumas de los colchones sobre las cuales nosotros dormimos, entre otro tipo de aplicaciones como paneles aislantes, etc. Así que el detalle sería ver cómo es que a partir de estas reacciones pueden obtenerse espumas. Una forma es aprovechar el último paso de la reacción que ustedes vieron recién del reordenamiento de Curtius. Fíjense que en el reordenamiento de Curtius el último paso es tratar un isocianato con agua. Pues bien, en la formación de espumas lo que suele hacerse es poner estos reactivos que son disocianatos y polisocianatos, muchas veces tienen más de funcionalidad 2, y polioles, también combinarlos con un poquito de agua. ¿Qué va a hacer el agua? El agua va a actuar como agente soplante. ¿Por qué? Porque un isocianato, cuando reacciona con agua, lo que termina dando en una primera etapa es un ácido que conocemos con el nombre de ácido carbámico, que es este que está aquí. Pero el ácido carbámico lo que suele hacer es evolucionar hacia qué, bueno, lo que nosotros vimos. Nosotros vimos el producto final recién en el reordenamiento de Curtius, el isocianato que va a resultar del tratamiento con agua, en una amina. Pues bien, en lo que estamos mostrando aquí entonces, lo que va a terminar como resultado, si yo me salto este paso, es una amina más dióxido de carbono, que el dióxido de carbono es un gas, ¿sí? Si se fijan, el precursor del dióxido de carbono está aquí ya formado y se formará la amina correspondiente. Entonces, si yo combino estos dos reactivos que me formen un polímero y a su vez una pequeña cantidad de un reactivo que al reaccionar con un exceso de isocianato me genere una amina pero me genere un gas, este gas va a producir burbujas dentro del sistema que va a hacer que el sistema se infle formando una espuma. El agua en este caso actuaría como lo que conocemos como un agente soplante. Es una cuestión que creo importante destacar, que es entonces posible utilizar esta química, la de isocianato, para producir espumas de poliuretano. Una reacción muy importante que vamos a ver de las aminas es la reacción de las aminas con ácido nitroso, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos ácido nitroso? En general, lo que vamos a tener es la generación de un catión que se conoce con el nombre de nitrosilo, ¿sí? ¿Cómo se genera el catión nitrosilo? Cuando tratamos nitrito de sodio en medio ácido, por lo cual se genera ácido nitroso, por eso estamos poniendo este título, ¿sí? Ese ácido nitroso, el medio ácido, a su vez, que vamos a tener en exceso, va a permitir que se elimine uno de los grupos como agua, ¿sí? Yo tengo medio ácido, se protona este oxígeno y posteriormente se va como agua dejándome la formación de un catión que se conoce como nitrosilo. Ustedes están familiarizados con este tipo de generación de cationes. Si se fijan, cuando hacen una nitración de un anillo de un compuesto aromático, lo que van a aplicar es el empleo de ácido nítrico con ácido sulfúrico. Pues bien, el medio ácido que otorga el ácido sulfúrico permite la pérdida de agua del grupo nitro, generando el nitronio, ¿no?, que utilizamos, el grupo nitro que después ingresa en las moléculas. Bueno, en este caso, al partir de un estado de reducción menor, que es el nitrito, vamos a formar el ácido nitroso, y el ácido nitroso, al perder agua, genera el catión nitrosilo. ¿Por qué es tan importante para nosotros este catión nitrosilo? Bueno, a prestar atención. Fíjense que las aminas pueden reaccionar con el catión nitrosilo. ¿Por qué? Porque esto es un centro electrofílico, ¿sí? Y nosotros en las aminas tenemos un centro nucleofílico. Por lo tanto, nuestro centro nucleofílico lo que puede hacer es atacar a este centro electrofílico formando, ¿sí?, luego de la pérdida de un protón, lo que conocemos como N-nitrosoamina. ¿Qué estamos diciendo? Que sobre el nitrógeno de nuestra amina hay un grupo nitroso, ¿sí? El catión nitrosilo se introdujo. Fíjense el detalle que nosotros podríamos seguir luego reaccionando.
¿Por qué? Porque el medio ácido, que es el que estamos llevando a cabo nuestra reacción, se puede producir la protonación del oxígeno de la N-nitrosoamina, ¿sí? Lo cual se ve favorecido, ¿sí?, ayudado al tener nitrógenos que aportan electrones para poder restablecer la neutralidad del oxígeno, que es el átomo más electronegativo. ¿Qué sucede? Si él se protona, queda con carga positiva, pero dentro de la estructura de nuestra molécula es el átomo con menor capacidad de soportar carga positiva. Por lo tanto, los nitrógenos suelen reaccionar en concordancia a ello, en respuesta a ello, de manera tal de reacomodar la carga y que no quede sobre el oxígeno. Eso sí, una forma de evitar el problema es decir, a lo último, hacer la pérdida de un protón sobre el nitrógeno que tiene captada la carga positiva, de manera tal de que se recupere la estructura neutra más estable. Pero, ¿qué pasa? Como seguimos trabajando con medio ácido, este oxígeno puede volver a protonarse. Y al protonarse, la forma que va a evolucionar esto es dando que el nitrógeno ayude a restablecer la neutralidad de este oxígeno, pero al romperse el único enlace que queda, se va este oxígeno como agua, generándose la formación ahora de un catión, dado que nosotros ya no tenemos protones hidrógenos para perder aquí, para volver neutro este nitrógeno. Entonces, el resultado de la reacción de una amina primaria con nuestro catión nitrosilo es la formación de un catión que se conoce como diazonio, ¿sí? ¿Qué sucede si nosotros consideramos la reacción del catión nitrosilo pero con una amina secundaria? Pues bien, el primer paso es el mismo que habíamos visto antes, fíjense, es una amina primaria ataca el nitrógeno, ¿sí?, de la amina primaria, ataca el nitrógeno positivo del catión nitrosilo, formando, luego de la pérdida de un protón, la N-nitrosoamina. Pues bien, acá vamos a ver lo mismo, una amina secundaria, el par de electrones de su nitrógeno va a hacer un ataque nucleofílico sobre el nitrógeno electrofílico del catión que estábamos trabajando, ¿sí?, del catión nitrosilo, y procederá luego de recibir el ataque de una base que le quita el protón que está aquí, se lleve este hidrógeno como protón, la formación de la estructura neutra, que es la N-nitrosoamina que vimos antes, nada más que nuestro nitrógeno está disustituido. ¿Qué sucede? La pregunta es, ¿podrá esto entonces evolucionar hacia una nueva reacción que continúa? Fíjense qué pasaba con la N-nitrosoamina antes, en un caso de la amina primaria. Íbamos a tener la protonación del oxígeno, ¿sí?, que iba a ser ayudado por los nitrógenos para que no quede con la carga positiva. Pero podíamos establecer una forma neutra si teníamos un hidrógeno para perder. Si se fijan, en nuestra nueva N-nitrosoamina no tenemos protón para perder sobre el nitrógeno. ¿Qué quiere decir? Este oxígeno se puede protonar, este nitrógeno podrá ayudarlo para que él recupere la carga, pero él quedará positivo y no habrá forma de sacar un protón, ¿sí?, llevarnos un protón con una base que evolucione en una forma neutra. Por lo tanto, una amina secundaria frena en este lugar en una reacción con el catión nitrosilo, se queda en una N-nitrosoamina. ¿Cuál es el caso de las aminas terciarias? Bueno, fíjense, ya pensando estos casos podemos darnos cuenta que sucede con una amina terciaria. Nada impide que el par de electrones se ceda hacia el catión, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No tendremos protón en este lugar, habrá un grupo R, por lo tanto no podrá evolucionar más esta estructura y será un equilibrio entre estas estructuras, que es lo que estamos mostrando aquí. No hay reacción neta, podrá haber un equilibrio entre estas formas, esto es algo parecido a lo que mostrábamos hoy con la formación de las sulfonamidas, pero entonces no va a conducir a la formación de nada, ni siquiera el primer paso de la N-nitrosoamina. Entonces, primer detalle, si ustedes conocen este mecanismo de reacción de una amina primaria con el catión nitrosilo para dar la formación del catión diazonio, van a saber qué va a suceder con las secundarias que van a llegar hasta aquí, y van a saber qué sucede con las terciarias que siguen hasta aquí, porque reemplazarán estos hidrógenos por grupos R. Esa primera situación. Ahora bien, ¿para qué nos sirve todo esto? Resulta que las sales de diazonio, ¿sí?, que es este catión que está acá, si el R es de la familia de alquilos, no es muy estable y generalmente suelen descomponerse mediante la formación de un catión, que luego después evoluciona a otro tipo de molécula, y digamos, mediado por la liberación de este grupo, del catión diazonio propiamente dicho, como nitrógeno, que evoluciona, ¿sí? La evolución de nitrógeno hace que se forme este carbocatión, que posteriormente evoluciona a otros compuestos. Ahora, si el R es arilo, y esto es lo interesante, que es que tenemos un anillo aquí unido directamente, si nuestro catión está unido a un anillo aromático, lo que pasamos a tener sales de diazonio que son estables entre una ventana de temperatura de 0 y 5 grados centígrados. Esto le abre la posibilidad entonces a nuestro sistema de ser empleado con fines de síntesis. Ejemplo de
la utilidad sintética de las sales de diazonios aromáticas, ¿no? Recuerden que acabamos de decir que las alifáticas carecen de uso sintético dado que se descomponen por evolución de nitrógeno. Aquí van a tener que desempolvar todos los conocimientos que tengan sobre las reacciones de sustitución electrofílica aromática que vieron en Orgánica 1. ¿Por qué? Porque sumaremos a todos esos métodos este método sintético a través de sal de diazonio que nos permitirá obtener nuevas funciones dentro de los anillos aromáticos que son más fáciles de introducir por esta vía y mucho más difíciles solamente por sustitución electrofílica aromática. Fíjense el caso, si yo parto de tolueno y hacemos una nitración, recuerden que el grupo metilo es un orientador ortopara, es un activante que es orientador ortopara, lo que hace es dirigir entonces principalmente por impedimento estérico la posibilidad de la orientación para, aunque también en orto, que luego al reducirse nos permite obtener un grupo amino dentro del anillo, y si tenemos un grupo amino dentro del anillo, entonces quiere decir que aquí tengo una amina primaria que al reaccionar con nitrito de sodio en medio ácido entre 0 y 5 grados centígrados, que es lo que falta agregar aquí, podré obtener la formación de un catión de diazonio estable que mediante varios reactivos puede ser cambiado por el grupo que yo puedo introducir por distintas variantes. Ejemplos: si yo tengo un catión de diazonio aromático, ¿sí?, y lo trato con ácido sulfúrico con calor, puedo preparar fenol, ¿sí? Esta es una reacción muy interesante. Si ustedes piensan en las formas que aprendieron para preparar fenol en Orgánica 1, es muy probable que hayan trabajado con sustitución nucleofílica aromática y que haya sido en condiciones bastante extremas. Esto en cambio nos permite, a una temperatura moderada, poder obtener a través de una sal de diazonio aromática la formación de fenoles. Lo mismo, hay una reacción que se conoce con el nombre de Sandmeyer. En el caso de Sandmeyer, nuestro catión, ¿sí?, de diazonio, nuestra sal de diazonio, que venga del compuesto que nosotros terminamos trabajando, cuando es sometida a un compuesto de cobre 1, donde el contraión puede ser cloro, bromo o ciano, o sea, puede ser cloruro de cobre o bromuro de cobre o cianuro de cobre, en esos casos nos permite introducir, según la sal de cobre 1 que utilicemos, el contraión como el grupo a sustituir el catión, ¿sí? Ejemplo, si ustedes utilizan aquí bromuro de cobre, de esa manera ustedes podrán sustituir este grupo diazo por un bromo, ¿sí? Otra reacción es poder quitar este grupo y reemplazarlo por un flúor, una reacción que ustedes seguramente no vieron por ninguna forma dentro de la CA convencional, ¿sí? Mediante el empleo de este reactivo, ustedes lo que pueden hacer es cambiar su catión de diazonio por un flúor en condiciones moderadas, ¿sí? Lo mismo también permite obtener ioduros, ¿sí?, de arilo, lo cual es muy interesante porque también es una reacción que seguramente no vieron la posibilidad en CEA de poder introducir yodo dentro del anillo. Aquí en este caso con yoduro de potasio se logra introducir yodo dentro del anillo, reemplazando al catión diazonio. Y también es no mucho menor es que se utiliza un ácido hipofosforoso, entonces pueden quitar el catión diazonio por un hidrógeno. Ustedes pensarán, bueno, pero ¿qué utilidad puede llegar a tener si sacar este grupo y meter un hidrógeno? Bueno, muchas veces vamos a ver en el seminario que podemos tener una estrategia sintética en la cual nosotros utilicemos este grupo momentáneamente para dirigir una reacción dentro del anillo y que después lo que queramos en ese lugar es simplemente dejar un hidrógeno, ¿sí? Momentáneamente ocupamos la posición con este catión para luego dirigirla. Eso podemos ver después de subir ejemplos en un nuevo video. Otra reacción importantísima de los compuestos de las sales de diazonios es lo que se conoce como acoplamiento azoico, y es para dar un tipo de compuesto que se llama como azocompuestos. ¿Se acuerdan que vimos el protosil hoy? Bueno, aquí tienen la formación de justo ese grupo, azocompuestos. Mantienen el catión que nosotros tenemos aquí, los dos nitrógenos formando parte del compuesto, no se pierde, por eso decimos que es un acoplamiento, y de ahí su nombre también como azocompuestos. Fíjense que lo que está indicado en la flecha es que esta reacción es una sustitución electrofílica aromática. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo mi sal de diazonio, ¿no?, aromática, y enfrento esto, que es el electrófilo, a un nuevo anillo aromático, lo que va a hacer es que este electrófilo va a hacer una sustitución electrofílica aromática sobre este anillo. Quiere decir que el mecanismo ustedes lo conocen. Aquí no hay un nuevo mecanismo, ¿sí?
Miren los detalles que están escritos acá abajo. Dice que el R tiene que ser un atractor de electrones, mientras en la R azul, ¿sí? Mientras que el R1, en nuestra molécula en color negro, preferimos que sea un dador. ¿Por qué es esto? Bueno, nuestro catión, ¿sí? De la sal de azonio es un electrófilo muy débil, por lo que por sí solo no es suficiente su fuerza para poder hacer una sustitución electrofílica sobre el anillo aromático. Entonces, ¿cómo podemos hacer para ayudarlo? Pues bien, si nosotros en este anillo colocamos grupos R atractores, lo que haremos será aumentar esta densidad de carga positiva, aumentaremos la fuerza del electrófilo. Por otra parte, si en la otra molécula, que va a ser la que va a recibir el ataque del electrófilo, o sea, ponemos un grupo R que sea dador de electrones, entonces este anillo va a contar con mayor densidad electrónica para ser más atractivo para este electrófilo. Y eso es lo que tratamos de hacer. Tratamos de utilizar moléculas, por ejemplo, sintetizar moléculas como la que está de abajo, aquí debajo, donde ponemos grupos que sean atractores fuertes, como son derivados de ácido, ¿sí? Que aumenten la densidad positiva de este compuesto, y grupos, ¿sí? Que sean dadores fuertes, como pueden ser, ya ven aquí, un oxidrilo que convertiría esta molécula en fenol, o derivados de ellos, o derivados de anilinas, ¿sí? Metiladas, N-metiladas, de manera tal de que sean estos dadores fuertes que nos permitan favorecer esta reacción. Ahí verán que tiene una participación de este grupo, que yo se las puedo mostrar con la cámara. Permítanme mostrarle que en ese ejemplo ustedes van a tener la reacción de nuestra molécula con un R que sea atractor, y la están combinando con una molécula que tiene un grupo dador importante, fuerte. Si se fijan, se cree que hay una ayuda importante por parte de nuestro grupo dador, en la cual los electrones de ese grupo sustituyente, en este caso un nitrógeno, participan de la reacción. Permítanme cambiar a enlaces, no teniendo en cuenta este sistema, en lo cual ustedes van a decir que esto se va a poner en juego aquí, mediante el desplazamiento de esta carga hacia aquí, estos electrones del anillo hacia acá, permitiendo que estos electrones sean los que producen el ataque sobre el nitrógeno, mediante también la apertura del desenlace. De esa manera ustedes pasan a estar en esta situación. Esto aquí no, perdón. Aquí les muestro entonces, pasamos a tener el ataque de este par de electrones, se da hacia este enlace, esto permite que este par de electrones se corra hacia aquí, y de esa manera este par de electrones sea cedido a este nitrógeno, que devuelve la carga a este nitrógeno. Fíjense que partimos unas dos estructuras donde hay una neutra y una cargada positivamente, y al combinarlas a las dos llegamos a una estructura con una carga positiva, ¿sí? De esta manera, fíjense que estoy viendo el mecanismo de sustitución electrofílica tipo, en el cual la carga positiva va a resonar, y en algún momento ¿qué pasará? Pues bien, este protón en una segunda etapa se irá como protón, dejando el par de electrones en este sistema, lo cual permite que se restablezca la estructura de nuestro compuesto. Permítanme que corra, así podemos ver todos. ¿Sí? De esta manera, al escribir nuestra reacción de esta forma, estamos mostrando cómo el par de electrones de este sustituyente dador participa ayudando a la formación del compuesto. En este caso estamos en presencia del rojo de metilo,
como verán es un colorante, y eso se debe a que tiene una resonancia de sus electrones de una estructura muy extendida, que hace que este compuesto tenga color en longitudes de onda dentro del visible, según lo que ustedes hayan visto en la teoría del color y la espectroscopía ultravioleta. Acá tenemos otro ejemplo, y fíjense la síntesis de anaranjado de metilo o naranja de metilo, en este caso. Fíjense de nuevo que yo voy a partir con mi catión, ¿sí?, diazonio, mi sal de diazonio, donde tengo un grupo atractor fuerte en la misma, y contando con un dador fuerte en la otra molécula. De nuevo, este par de electrones participará cediéndose hacia aquí, tendré el movimiento de carga hacia aquí y el ataque hacia este nitrógeno para devolver la carga hacia este otro, de manera tal de formar mi azo compuesto, que en un último paso perderá el hidrógeno que está en esta posición para recuperar la neutralidad mediante la formación de la realización de la sustitución electrofílica aromática, formando mi azo compuesto. ¿Qué tienen de interesante estos compuestos? Estos azocompuestos, que en general son colorantes, como les dije, pero además, como responden al pH, son indicadores ácido-base. ¿Por qué? Porque al protonar o deprotonar las estructuras, estas cambian la cantidad de electrones que participan dentro de la resonancia, modificando el color que se ve. Esto ustedes lo podrán ver, y si lo podemos después discutir en presencial o a través de la discusión de foros, como si uno tiene una estructura en el naranja de metilo, en el cual tiene, en este caso, a pH ácido, se protona, ¿sí?, y lo verán como rojo, mientras que si ustedes lo tratan como base, ese protón se pierde, la molécula queda nuevamente neutra y pasamos a tener este compuesto que es amarillo. Para poder entender los cambios de color hay que entender algunas cuestiones que desconozco si ustedes han visto en cursos previos. Creo que sí, que han visto algunas de estas cuestiones, pero es entender que, por ejemplo, nosotros cuando tenemos compuestos como los que estemos aquí debajo, ya sea benceno y su sustitución para formar fenol, o su sustitución para formar anilina, nosotros tenemos generalmente el benceno, que es un sistema de electrones pi conjugado, como ustedes vieron en Orgánica 1, tiene la posibilidad de que estos electrones tengan transiciones pi antienlazante, ¿sí? Entonces eso da que tenga una señal en el espectro ultravioleta a 255 nanómetros, ¿sí? Fíjense que cuando uno le agrega un grupo como el grupo OH, lo que pasa a tener es que esa longitud de onda se corre a mayor valor, quiere decir a menor energía. Necesitamos menor energía para poder hacer la transición. Esto está indicando, este corrimiento estaría siendo provocado por la aparición de estos electrones sobre este sustituyente, que pueden cederse al sistema, por lo cual aumentamos, ¿sí?, la cantidad de electrones que participan dentro de la resonancia. Esta resonancia se hace más fácil, por decirlo de una manera sencilla, haciendo que baje la energía que se necesita para provocar el movimiento de los electrones y por tanto dando un corrimiento a mayor longitud de onda, a menor energía. Fíjense que eso se ve favorecido si yo saco este protón de aquí. ¿Por qué? Porque ahora directamente tengo una carga negativa, que es la que empieza a entrar en resonancia en el sistema, y eso hace que se necesite menos energía todavía para poder hacer la deslocalización. Algo similar pueden ver en este caso, donde tiene un aumento respecto del benceno de la longitud de onda, o sea, lo hacen a menor energía, pero a su vez, si protonan, ¿qué sucede? Al protonar pierden este par de electrones y pasan a valores similares a los del benceno, dado que pierden este grupo. Recuerden entonces que nosotros tenemos como estructura base lo que conocemos como cromóforo, y cuando estamos agregando sustituyentes, a esos sustituyentes los conocemos como auxocromos. Son grupos sustituyentes que ayudan, ¿sí?, mediante la extensión de la resonancia a facilitan de alguna manera la resonancia de los electrones y dan corrimientos hacia mayor longitud de onda. En este caso lo que nosotros estaríamos cambiando mediante el pH es la extensión de ese tipo de estructuras, haciendo que cambie el color que observamos, ¿sí?, al cambiar la longitud de onda que absorbemos. Esto es simplemente un espectro para mostrar los corrimientos en distintos tipos de familias, donde podrán ver qué sucede para benceno, fenol y para-nitrofenol en función de lo que hemos contado. Fíjense que en el caso del para-nitrofenol tiene un corrimiento hacia mayor longitud de onda mucho más grande, dado que ahora tienen dos grupos auxocromos unidos a su cromóforo. Por último, les muestro una forma que creo que es interesante, en la cual pueden plantear las reacciones de las sales de diazonio, y es
estudiarlas en su conjunto, todas las variantes de reactivos. Fíjense acá que pueden tener qué pasa con una sal de diazoño aromática cuando es tratada con cloruro de cobre, con bromuro de cobre, ¿sí? O con cianuro de cobre. Estas tres están agrupadas de Sandmeyer, la pueden agrupar en una misma. A lo que quiero ir es que es importante que conozcan estos reactivos y todas las posibilidades, incluso la formación de azocompuestos, para poder utilizar las mismas con facilidad al momento de aplicar las estrategias sintéticas. Creo que hasta acá ya ha sido un video bastante largo. Quedan igual cosas en el tintero para explicar, que es cómo utilizar las estrategias de la formación inicial de diazoño, pero veremos cómo atacamos estos tópicos en ejercicios de seminario para que ustedes puedan adquirir la estrategia más adecuada para poder desarrollar estos ejercicios. Espero que les sea de utilidad, espero no haber cometido muchos errores, ha sido difícil concentrarme en este nuevo formato y bueno, también espero que haya sido lo suficientemente claro como para poder dar un puntapié inicial. En el sitio siempre tienen las referencias bibliográficas y están los capítulos del CARI para poder leer. Y como les dije, próximamente subiremos formatos similares a esto para explicar ejercicios del seminario.